Buenas tardes a todos. Perdonadme mis fallos de antemano, pues la presión me va fatal. Yo soy un hombre de campo. A ver, la agricultura ecológica es una gran desconocida para la sociedad asturiana, a pesar de su difusión y gran consolidación en España como líderes del sector en Europa. Su ámbito se ciñe al campo alimentario exclusivamente, pero su influencia abarca lo económico, social y el medio ambiente, reflejando lo que entendemos por desarrollo sostenible, siendo a la vez modelo y realidad de este concepto. Si alguien quiere conocer la realidad del desarrollo sostenible, solo tiene que acercarse a la agricultura ecológica. Para dar una visión del campo asturiano recurriré a un enfoque agroecológico. La agroecología es un compendio de estudios e investigaciones en torno a la agricultura ecológica y también de saberes tradicionales. Estos abarcan los ámbitos anteriormente mencionados, lo económico, lo social y el medio ambiente, y aquí subrayaremos lo cultural y científico. La agricultura ecológica tiene bases científicas. Asturias sobresale en el aspecto medioambiental, por ello nos definimos como paraíso natural. También culturalmente, por las raíces ancestrales de nuestra gente del medio rural y su conexión con la naturaleza que ha sabido conservar hasta nuestros días. ¿Qué faltaría? Pues hacer de ello un valor de futuro, un valor económico sostenible en el tiempo que nos permita encarar el futuro amenazador de crisis de valores y desastres medioambientales y económicos, como lo son el cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales y las materias primas, capaces de acabar con nuestro bienestar social. La transición a un modelo sostenible en todos los aspectos de nuestra economía es ineludible. No podemos seguir obviando los problemas que genera el modelo de crecimiento actual. Todavía se tiene la sartén por el mango y mucho se puede hacer antes de tirarnos el aceite hirviendo por encima. La agricultura ecológica es un modelo, una herramienta, una realidad que genera oportunidades económicas, que prioriza lo local, las pequeñas producciones, los intercambios en red, pone en valor nuestra cultura y nuestro entorno natural, los protege y les da una proyección de futuro. El 80% de los alimentos que consumimos en Asturias vienen de fuera. El 2% de la fruta y de la verdura que consumimos se produce aquí. En una proporción 100% insostenible dependemos de las grandes empresas de distribución. ¿Qué respuestas se pueden dar desde Asturias a crisis como las que nos amenazan, si no somos capaces de regenerar nuestro sistema productivo en algo tan básico como es la alimentación? En definitiva, dar valor a nuestros productos por ser la base de nuestra cultura, rescatar saberes y tradiciones que nos unen a nuestro entorno, potenciar nuestra diversidad cultural, reflejadas en nuestras marcas de calidad, denominaciones de origen y protegidas, así como las variedades locales, en muchos casos por rescatar, de frutas, hortalizas, legumbres y cereales. También nuestras razas autóctonas que deben volver a ser protagonistas de las producciones animales, como lo es ya la asturiana de los valles y de la montaña. Apoyo al pequeño productor, modernización de las infraestructuras en las explotaciones, dar respuestas imaginativas y novedosas con el objetivo de la sostenibilidad, quitar trabas administrativas y legales para el trabajo en el campo y la pequeña industria. El paisano paisana deben ser especie protegida, rescatar y valorar, no asediados desde la lógica del urbanita que hace las leyes. Creación de sinergias que faciliten los intercambios entre los distintos agentes económicos de la zona, priorizando los canales cortos de comercialización donde el producto alcance precios justos para el productor. Indispensables para todo esto es crear las bases de una cultura de lo sostenible, que nos permita un bienestar perdurable, permanente en el tiempo, que se renueve a sí mismo constantemente como lo hacen los ciclos naturales capaces de perpetuar la vida.
Solicitamos el apoyo de grupos de acción local y de los recursos procedentes de fondos europeos para todos aquellos proyectos que contribuyan a realizar una transición agroecológica. Apoyo para los proyectos de introducción de huertos ecológicos en nuestras escuelas, institutos, para reforzar los lazos con la naturaleza y para dignificar el trabajo en el campo desde la educación. Javier, por favor. La creación de huertos de ocio y familiares para familias necesitadas y para personas mayores. La divulgación y el asesoramiento en técnicas de agricultura ecológica para todos, especialmente para desempleados, agricultores profesionales que puedan dar el paso a nuestra producción. Y es todo.